Bien, veamos la regla de la suma. Bueno, de la suma y diferencia. La derivada de la suma o de la diferencia de dos funciones derivables, f y g, es derivable en sí. Además, la derivada de f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. ¿Sí? O sea que si derivamos la suma de dos funciones, el resultado es igual que a la suma de las derivadas. ¿Sí? Lo mismo para la diferencia. Vamos a ver una demostración. Dice, una demostración de la regla de la suma se sigue el teorema 1,2. De la diferencia se muestra de manera análoga. ¿Sí? Acá tenemos la derivada de la suma. Es igual al límite del incremento de x tendiendo a 0 de... Y acá aplicamos la definición de derivada, ¿cierto? Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora en el siguiente paso? Con el menos que tenemos delante del corchete, cambiamos el signo de f y de g. ¿Sí? Luego, reescribimos, ¿sí? Agrupando f de x más el incremento de x menos f de x, ¿sí? Y también g de x más el incremento de x menos g de x. ¿Sí? Lo trabajamos algebraicamente. Y ahí vemos cómo nos queda escrito. ¿Sí? Y lo expresamos como una suma, tal cual. Bien, entonces luego nosotros sabemos que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Eso lo vemos en propiedad de límites. Entonces, como vemos acá, nos queda escrita la derivada de la función f y aquí nos queda escrita la derivada de la función g. O sea que si la reescribimos nos queda la derivada de f más la derivada de g. Eso sería la demostración. La regla de suma y diferencia pueden ampliarse en cualquier número finito de funciones. Por ejemplo, si f de x, si f mayúscula de x es igual a f de x más g de x menos h de x, entonces la derivada de esa función va a ser igual a la derivada de f más la derivada de g aplicado a x más menos la derivada de h aplicado a x. Bien, para la derivada de la función seno y coseno, ¿sí? Nos dice que la derivada de la función seno es igual, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Sí? Para la demostración tienen que tener en cuenta lo que está en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Como lo ven acá, tienen que tener en cuenta que el seno de una diferencia, ¿sí? Seno de la diferencia entre x e y, es igual a seno de x por coseno de y menos coseno de x por seno de y. Porque lo vamos a usar para la demostración. Lo mismo que para la del coseno, deberían tener en cuenta la que está acá. Bien. Entonces, vamos a ver si es cierto esto. Lo vamos a ver primero con las herramientas de Stewart, del libro de Stewart, ¿sí? Que las pueden encontrar en internet. ¿Qué pasa cuando vamos derivando seno? Miren, acá tenemos la función seno, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ir moviendo desde acá, el punto rojo que ven ustedes acá arriba, y nos va a ir dibujando otra función acá abajo, que después vamos a llegar a una conclusión de qué función es. Si nosotros movemos este punto, como ven, esta recta sería la recta tangente que pasa por ese punto, y nos grafica un triángulo para que tengamos en cuenta que es una pendiente. Recuerden que la pendiente tiene que ver con cuánto varía en x cada vez que varía y. ¿Sí? Perdón, cuánto varía en x cada vez, o cuánto varía en y cada vez que varía en x. Entonces, vamos viendo. Miren qué pasa cuando está ahí arriba la función. ¿Sí? La recta tangente en ese punto tiene una pendiente que vale 0. Y nos lo marca acá abajo, ¿ven? Justamente en el 0. Y si la seguimos moviendo, vamos a ver qué pasa cuando llegue ahí al 0, la función acá arriba. En el 0, perdón, justo ahí en el 0, vale menos 1 por lo que vemos. Acá nos dibuja los valores del triángulo que nos ha quedado acá arriba. Si ustedes van a ver, cada vez que lo movemos va variando esto, ¿sí? Para ir calculando la pendiente. Bien, si la seguimos moviendo, vemos que en este valor, ¿sí? También la pendiente es 0. Vamos a tratar de dejarlo exactamente. Bueno, nos ha quedado casi lo mismo. Acá vemos la derivada, cómo calcula esa pendiente. ¿Sí? Y acá vemos que está en el 0 justamente, porque vemos que es una recta paralela al eje X.
¿sí? Y así podríamos ir viendo qué pasa en cada uno de los valores. Veamos acá cuando vale 0, cuando la x vale 0, vemos que en el gráfico de abajo, o sea, la pendiente en ese punto es 1. ¿Sí? Le podemos poner acá animación y si apretamos directamente nos va graficando, nos va haciendo una gráfica acá abajo a partir de cada pendiente en cada punto de la función seno que tenemos acá arriba. Y si nos damos cuenta, la función que nos está graficando es la función coseno. ¿Sí? Por eso decimos que la derivada del seno es la función coseno. Acá pueden hacer lo mismo con el coseno. Ponemos el coseno aquí y si vamos graficando, le vamos a poner animación, vamos a ver que se nos grafica la función seno justamente. Vuelvo a insistir, estas herramientas las tienen en internet, las pueden descargar, ¿sí? Pongan el buscador tool, que es como herramientas en inglés, de Steward, ¿sí? Y ahí las van a encontrar. Y es tan buena para ir entendiendo un poco más profundo los conceptos. Bien, hay algunas cosas que están en inglés, pero se entiende bastante bien. Continuamos. Ahora sí, la demostración, ya que lo vimos de forma gráfica, pero lo que vale es la forma, cuando hacemos la demostración. Perdón. Entonces, la derivada del seno de x es igual, y aplicamos la definición de derivada, ¿cierto? Por definición de derivada. Al seno de x más el incremento de x, menos seno de x sobre el incremento de x. El límite del incremento de x tendiendo a 0. ¿Sí? Acá mismo, seno de x más incremento de x, aplicamos lo que vimos en la diapositiva siguiente. ¿Sí? Esto que está acá. Bien, aplicamos ahí y nos queda escrita de esta manera. ¿Sí? Seno de x por coseno del incremento de x más coseno de x por el seno del incremento de x menos seno de x. Este menos seno de x es el que estaba acá. ¿Sí? En el siguiente paso, reescribimos. Como ustedes ven, trabajando algebraicamente, nos quedaría coseno por seno del incremento de x, que es lo que tenemos acá, y agrupamos esto acá y sacamos factor común entre este término y este término de acá. ¿Sí? Sacamos factor común, seno negativo en este caso. Nos queda menos seno de x por 1 menos coseno del incremento de x sobre el incremento de x. ¿Sí? Trabajando algebraicamente, reescribimos. Acá lo único que ha hecho es repartir el incremento de x que estaba en el denominador, en esta parte, ¿sí? Y reescribirlo, le queda el coseno, y después seno del incremento de x sobre el incremento de x, menos seno de x, y ha puesto el incremento de x aquí abajo, ¿sí? En este denominador. 1 menos coseno del incremento de x. Bien. Luego, como coseno de x sabemos que es una constante, ¿sí? Es un número constante, lo podemos sacar fuera del límite por la propiedad de los límites, justamente, porque lo único que está variando acá es el incremento de x. ¿Sí? Entonces nos queda 0 del incremento de x sobre x menos 0 de x por el límite del incremento de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x sobre el incremento de x. ¿Sí? Como ya vimos cuando trabajamos la primera parte del límite, si el seno de x sobre x nos daba 1, ¿sí? Entonces en este caso esto nos da 1. Y en este caso, acá tenemos el incremento de x de 1 menos coseno el incremento de x tendiendo a 0. Entonces, si ya aplicamos límite, coseno de 0 nos da 1, 1 menos 1 nos da 0, ¿sí? Entonces ya podríamos trabajar, ¿sí? O por una propiedad que ustedes saben que hemos visto el límite, que todo esto es 0, ¿sí? Bien. Entonces nos queda coseno de x por 1, que habíamos dicho que este era 1, menos n de x por 0. Nosotros podemos trabajarlo y que esto nos dé 0, perdón, lo de recién yo dije aplicar el límite, pero no podríamos porque nos quedaría 0 sobre 0, ¿sí? Van a tener que aplicar la propiedad que ya hemos visto. Entonces 0 por seno de x nos da 0 y nos quedaría coseno de x por 1 que nos da coseno de x. Y ahí está demostrado que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. ¿Sí? Ustedes deberían, si les pidiera esta demostración, ustedes deberían hacerla así cada uno de los pasos, pero explicando lo que hicieron en cada paso. ¿Sí? Eso lo van a poder explicar en forma oral más que nada, ya que siempre las demostraciones se toman a través de videollamada o, en el caso de la presencialidad, en la parte oral.
Bien, perfecto. Bien, acá tiene unos problemas y le vemos la derivada como razón de cambio. ¿Sí? Lo van a intentar hacer los problemas. A ver, porque tienen este problema y este que sigue acá. A ver si les sale. A ver cómo lo harían. ¿Sí? Y lo van a consultar. No dejen de hacerlo. Acá les dice la página en que está en el libro, este ejercicio. Así por si se quieren guiar del libro. Entonces, ustedes lo van a intentar hacer y si no les llega a salir, lo van a consultar en la hora de consulta. ¿Sí? Porque la idea es que traten de resolver ustedes los problemas. Bien, regla del producto. El producto de dos funciones derivables, f y g, también es derivable. Además de su derivada, es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Miren acá, la derivada del producto de dos funciones va a ser la primera función sin derivar por la segunda función derivada, más la segunda función sin derivar por la primera función derivada. Como ven, en un término derivamos una de las funciones y en el otro, y la otra la dejamos igual, y en el otro término derivamos la otra función y la otra la dejamos igual. ¿Sí? Algunas demostraciones matemáticas, ahora vamos a la demostración, algunas demostraciones matemáticas, como en el caso de la regla de la suma, son directas. Otras requieren pasos inteligentes cuyo motivo puede resultar imperceptible para el lector. Esta demostración presenta uno de esos pasos, sumar y restar una misma cantidad, la cual se demuestra en distinto color, ¿sí? Que es lo que le he agregado acá. ¿Qué hace? Suma y resta lo mismo. Entonces no nos varía nada. Eso, nosotros esto lo podemos hacer. Sumar y restar lo mismo. ¿Sí? Y como les hace falta acá para la demostración, lo hace. Le agrega una vez restando, una vez sumando, y puede seguir trabajando. ¿Sí? La van a intentar ustedes la demostración, ya que se pueden guiar con la que hemos hecho anteriormente, y van a llegar a esto que ustedes saben que quieren llegar. ¿Sí? Bien. Traten de entender cada uno de los pasos. Si no entienden alguno, vuelvo a insistir, lo pueden consultar. Yo creo que sí lo van a entender, porque es mucho trabajo algebraico más que nada. ¿Sí? Y sabemos a dónde queremos llegar. Queremos llegar a que la primera función nos quede f de x, y la segunda sí, ya escrita como derivada, la de g, y luego al revés, g, que nos quede tal cual g de x, y la segunda, y la f de x, que nos quede derivada. Bien, para ver que la del cociente es parecido. Y ahora hay algunas aplicaciones. Bien, resolvamos este ejercicio. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que acabamos de ver, la derivada de un producto. Entonces, vamos a hacer como si fueran dos funciones. Pongámosle f y g. Entonces, ¿qué nos decía? La primera sin derivar, o sea que nos va a quedar, vamos a hacer h derivada. La primera sin derivar, o sea que nos va a quedar tal cual está. 3x menos 2x al cuadrado. Por x al cuadrado. Por la segunda derivada. Recordemos que la derivada de una constante, en este caso el 5, es 0, más la derivada de 4x, nos iba a quedar, recuerda que la derivada de x era 1, ¿sí? la constante 4 sigue siendo 4, 4 por 1, 4. Entonces la derivada de 4x es 4. Todo eso más, y después nos decía, la primera función sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Tienen acá la fórmula. Entonces, bueno, la fórmula lo trabaja con la segunda sin derivar por la primera derivada. Vamos a escribir la segunda sin derivar. 5 más 4x por la derivada de f, en este caso es la primera. La derivada de 3x nos va a dar 3, por la misma razón que explicamos la de 4x, nos va a dar 3, menos, recordemos la derivada de la potencia, se bajaba la potencia y se le restaba 1. Entonces, por la constante nos va a quedar 2 por 2, 4, x en este caso, menos 4x. ¿Sí? Lo volvemos a explicar si quieren acá el 2x al cuadrado, la constante queda igual, ¿sí? Cuando lo vamos a derivar. Entonces nos va a quedar 2 por, bajamos el exponente, nos queda 2 y le restamos 1, 2 por x a la 1. 2 por 2, 4. De ahí sale ese 4 que hemos puesto ahí.
Bien, y ahora lo que vamos a hacer es algunas propiedades distributivas. Bueno, lo vamos a reescribir para después trabajarlo. Nos va a quedar 4 por todo esto que tenemos acá, porque 4 más 0 es 4. Entonces directamente voy a borrar esto y voy a dejar el 4, ¿sí? Para no tener que reescribir todo por una cuestión de que no es tan cómodo escribir con el mouse, vuelvo a insistir. Entonces hacemos la distributiva. 4 por 3x nos da 12x. 4 por menos 2x al cuadrado nos da menos 8x al cuadrado. Bien. Y ahora hacemos distributivo acá. 5 por 3, 15. 5 por menos 4x nos da menos 20x. 4x por 3 nos da 12x. Más 12x. Y 4x por menos 4x nos da menos 4 por 4, 16, 16x al cuadrado. ¿Sí? Bien, y ahora empecemos a resolver los términos semejantes. Empecemos por la x al cuadrado, menos 8x al cuadrado, menos 16x al cuadrado. O sea, vamos a tener menos 24x al cuadrado. Vamos con los números con x. Tenemos 12x menos 20x más 12x. O sea, si sumamos las positivas nos daría 24x menos 20, nos quedarían 4x. Más 15. Más 15. Y ahí hemos encontrado la derivada de h aplicado a x. ¿Sí? Y ahí finalizamos. Bien. Le quedan otras dos para ver cómo las resolverían ustedes. ¿Sí? Acá podrían separarlo en 3x al cuadrado por un lado por 0 de x por otro y derivar por separado. ¿Cierto? Como han hecho aplicando la fórmula del producto. Bien, y acá les queda otro desafío para ustedes. Pueden sacar factor común o ver cómo lo van a hacer o hacerlo por separado y usar también la regla de la resta, ¿sí? Que ya lo hemos visto anteriormente. Así que pueden usar las dos cosas. Bien, voy a borrar y vamos a seguir avanzando. Regla del cociente. Voy para este lado. Bien, el cociente de f y g de dos funciones derivables, f y g, también es derivable para todos los valores de x para los que g de x es distinto de 0. Además, la derivada de f, el cociente entre f y g, se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Sí? Buscamos un poco eso. Ustedes ven acá esta fórmula. Dame un segundo. Ven acá la fórmula, ¿sí? La derivada de f dividido g va a ser, miren acá, parecido a la del producto, un poco parecido, en realidad acá sí importa mucho en los términos porque hay uno que está restando, entonces eso tenemos que tener en cuenta. En la del producto, hacer una suma, podríamos no hacerlo tal cual la fórmula y nos iba a salir igual, pero en la del cociente no. G de x, o sea, la función que tenemos en el denominador sin derivar, primero que nada, por la función que está en el numerador derivada. ¿Sí? Menos f de x sin derivar, o sea, la función que tenemos en el numerador, por g de x derivada, o sea, la función que tenemos en el denominador. Como ven, en el primer término que tenemos acá, derivamos la función que tenemos en el numerador y no la que tenemos en el denominador. Y en el segundo término al revés. Bien, todo dividido el cuadrado de la función que teníamos en el denominador, siempre que g de x sea distinto de 0. ¿Sí? Parecía la demostración del producto, también le agrega algo porque hace falta. Ustedes, como ven acá, lo ponen en color. Entonces van a intentar hacerlo. ¿Sí? Empieza aplicando la definición, en eso no van a tener problema. ¿Sí? Acá trabaja algebraicamente, se saltea algunos pasos, les va a quedar para ustedes a ver qué trabajo algebraico hizo de acá a acá. ¿Sí? Y en este paso le agrega, una vez restando f de x por g de x y una vez sumando f de x más g de x.
¿Por qué lo agrega? Solo porque le hace falta y porque puede, porque no le varía el resultado. ¿Sí? A tener en cuenta eso. Bien. Otra demostración que les queda ahí, para ir practicando con las que ya hemos explicado, yo creo que van a ir guiándose. Y cuando no entiendan uno de los pasos, porque uno puede no darse cuenta que hace un paso al otro, ahí lo pueden preguntar. Bien. Algunas aplicaciones. Encontrar la derivada de y igual a 5x menos 2 dividido x al cuadrado más 1. Entonces ahí podríamos aplicar la fórmula que acabamos de ver. ¿Sí? Miren acá. Entonces, la función que está en el denominador sin derivar por la función que está en el numerador derivada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, tal cual. X al cuadrado más 1, o sea que estamos poniendo esta función sin derivar, por esta función derivada. ¿Sí? Cuando la derivemos, pero vamos a ponerla y derivada, es igual. Cuando la derivemos, la derivada de la constante nos va a dar 0, la derivada de 5x es 5, o sea que nos va a quedar por 5. ¿Sí? Bien. ¿Lo van viendo? Volvamos a la fórmula, si lo van comprobando. La función que estaba en el denominador no la hemos derivado, la anotamos tal cual, x al cuadrado más 1, y la función que estaba en el numerador la hemos derivado y la hemos multiplicado, que nos dio 5 la derivada. Y ahora vamos a restar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo al revés, vamos a dejar la función que está en el numerador sin derivar, 5x menos 2, y vamos a derivar la función que está en el denominador. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. O sea que nos queda 2x más 0, que no lo voy a escribir, ¿sí? Solo por una cuestión de no estar escribiendo tanto con el mouse. Nada más que por eso. Ustedes lo pueden anotar el paso. Hacemos la distributiva, ¿sí? 5 por x al cuadrado y 5 por 1. Ah, perdón, me faltó algo. Todo eso dividido el cuadrado del denominador, o sea, x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Ahí tenemos el cuadrado un binomio. Bien, ahora sí vamos con la distributiva y nos va a quedar 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado, más 5, menos, ¿sí? Acá lo hago por paréntesis porque está afectado por el menos. Tenemos acá 2x por 5x, nos va a dar 10x al cuadrado, x al cuadrado, menos 4x. ¿Sí? Como está afectado por el paréntesis, nos va a cambiar los signos de lo que tenemos aquí. Todo eso sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Seguimos trabajando con el numerador. Voy a seguir acá abajo. Nos queda 5x al cuadrado más 5 menos 10x al cuadrado más 4x. Todo eso sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Resolvemos un poco el numerador, trabajamos algebraicamente, ¿sí? Nos va a quedar 5x al cuadrado menos 10x al cuadrado, nos queda menos 5x al cuadrado, más 4x, más 5, sobre x al cuadrado, más 1 al cuadrado. Al ser un trinomio vamos a ver si lo podemos factorizar. Si logramos factorizarlo, lo reescribimos para ver si podemos simplificar. ¿Sí? Vamos a probar eso. A ver, vamos a resolver. Primero un segundo. Tenemos menos 5, 4 y 5. Bien, y no nos conviene factorizarlo en este caso porque no nos va a dejar simplificar nada. ¿Sí? Lo podemos dejar así. Si quieren dejarlo escrito factorizado, también va a estar bien. ¿Sí? Bien. Bien.
Luego de este ejercicio tenemos este que es encontrar la ecuación de la recta de tangente a la gráfica, ¿sí?, en este punto. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Encontrar la derivada, como ya hemos trabajado, ¿sí?, con la regla del cociente. Luego, encontrar la pendiente, cuando la especialicen en este punto, ¿sí?, en menos 1 en este caso, y luego, ya teniendo la pendiente y un punto perteneciente a la recta, ya pueden encontrar la recta. Después se demostrar la regla de la potencia cuando el exponente es negativo, ¿sí? Siguiendo la demostración que tienen ahí, van a poder demostrarla también para el exponente negativo. Bien. Derivada de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Acá tienen un cuadro de algunas derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada de x. La derivada de la secante de x es secante por tangente de x. Secante de x por tangente de x, perdón. De la cotangente de x es igual a la menos cosecante al cuadrado de x. Y la cosecante de x, la derivada de la cosecante de x es igual a la menos la cosecante de x por la cotangente de x. ¿Sí? Vamos a una de las demostraciones y ustedes después pueden hacer las otras. Dice considerar tangente de x igual a seno sobre coseno de x. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Y aplicando la regla del cociente se obtiene. O sea, acá aplica lo que acabamos de ver, la fórmula de recién. Entonces la derivada de tangente aplica la regla en este cociente y le queda, recordemos la regla, era la que está en el denominador sin derivar por el numerador derivada. Entonces sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces nos queda coseno por coseno. Luego, ¿qué hace? La que está en el numerador sin derivar y la del denominador derivada. La derivada del coseno es menos seno de x. Por la que, perdón, todo eso dividido, la que está en el denominador, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, cuando resolvemos, nos queda coseno cuadrado, y acá seno de x por menos seno, o sea, y por menos seno de x nos va a quedar menos seno de x al cuadrado, y con el menos que tenemos delante queda más. ¿Sí? Coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x, ustedes saben que es 1, entonces nos queda 1 sobre coseno cuadrado, que eso es la secante al cuadrado, justamente. ¿Sí? Y ahí queda demostrado porque la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado. Luego tiene una actividad acá y dice derivar igual a 1 menos coseno de x sobre 0 de x igual a la cosecante de x menos cotangente de x. De formas diferentes demostrar que son iguales. ¿Sí? O sea que lo que pueden hacer es derivar esta parte y llegar a esto de acá. ¿Sí? O la otra forma es derivar esta parte de acá y llegar a esto que tienen aquí. ¿Sí? Ahí serían dos formas diferentes de hacerlo. Les va a servir para practicar la derivada. Bien, además de la derivada primera, que es la que hemos estado viendo nosotros, tenemos, que son las distintas formas de escribirlo, recuerden que se puede escribir de cualquiera de estas formas. También tenemos la derivada segunda, que ¿cómo es eso? Que al resultado después de derivar, lo volvemos a derivar. ¿Sí? Y obtenemos la derivada segunda, que se puede escribir de cualquiera de estas formas que ustedes ven acá. Lo mismo para la derivada tercera, ve que le va poniendo 3. Acá tiene 1, acá 2 y acá 3. ¿Sí? Pero ya para la cuarta derivada le empieza a poner un número. ¿Sí? Bien. Y así hasta la derivada enésima. Nosotros podríamos seguir derivando hasta que pudiéramos, si quisiéramos. Bien, acá les queda un ejercicio también, un problema, que habla un poco de la aceleración de la gravedad. Para que lo lean ustedes y si tienen alguna duda pueden preguntar.